Alumnos, tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro tercer trimestre con polígonos y cuadriláteros, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver la definición de un polígono, ¿sí? ¿Qué es un polígono? Entonces, miren, joven, un polígono es la unión de tres o más segmentos, ¿correcto? Entonces, escuchen bien, por favor. Un polígono es la unión de tres o más segmentos. Perfecto, miren. Tenemos un segmento, otro segmento, otro, otro, otro y otro y otro. Muy bien. Entonces, un polígono está conformado por la unión de tres o más segmentos. Estos segmentos son coplanares. ¿Qué quiere decir coplanares? Quiere decir que estos segmentos pertenecen a un mismo plano, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos segmentos son coplanares porque pertenecen a un mismo plano, pero son no colineales, ¿sí? Estos segmentos son no colineales. ¿Por qué? ¿Por qué son no colineales? Porque no pertenecen a la misma recta o a la misma línea, ¿sí? Pertenecen a diferentes rectas. Miren, vamos a tener por aquí, miren. Este segmento pertenece a esta recta, este segmento pertenece a otra recta, este segmento pertenece a otra, este segmento pertenece a otra recta y este segmento pertenece a otra, este segmento a otra y este segmento pertenece a otra recta. Entonces, por eso se le llama segmentos no colineales, porque pertenecen a diferentes líneas o diferentes rectas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es un polígono, ¿verdad? Entonces, repetimos, ¿qué es un polígono? Es la unión de tres o más segmentos coplanares, ¿sí? Además, estos segmentos son no colineales, ¿correcto? Muy bien. Y la intersección de estos segmentos se le conoce como vértice, ¿sí? Tenemos aquí un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice. Muy bien. Muy bien, entonces ya sabemos que es un polígono. Ahora vamos a ver los elementos de un polígono, ¿sí? Muy bien, vamos a ver los elementos de un polígono. Muy bien. Dentro de los elementos de un polígono encontramos los vértices. ¿Qué son los vértices, profesor? Los vértices, como les dije, es la intersección de dos de sus lados, ¿sí, jóvenes? Los vértices son la intersección de sus lados, o también conocido como el punto de intersección de dos de sus lados consecutivos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué son los lados? Los lados son los segmentos que delimitan a dicho polígono, ¿sí? Los lados son los segmentos que delimitan al polígono. Muy bien. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos un polígono, ¿sí? Muy bien, tenemos los vértices. A estos puntos de intersección lo hemos llamado vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, F, vértice G, el vértice M y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Los lados, ¿qué son los lados? Son los segmentos. Muy bien, tenemos el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE y así sucesivamente. ¿Qué son los ángulos internos?
Los ángulos internos, jóvenes, los ángulos internos están conformados por dos segmentos consecutivos, ¿sí? Miren, estos son los ángulos internos, ¿correcto? Muy bien, estos son los ángulos internos. En este polígono tenemos el ángulo interno alfa, el ángulo interno beta, el ángulo interno phi, ¿sí? ¿Qué son los ángulos externos? Los ángulos externos está constituido por la prolongación de uno de sus lados, ¿sí? Entonces, es el ángulo que forma la prolongación de uno de sus lados con el otro lado consecutivo, que en este caso lo estoy pintando de azul, ¿sí? Estos son los ángulos externos. ¿Por qué externos? Porque están fuera del polígono. ¿Y por qué se llaman ángulos internos? Porque están dentro del polígono. Muy bien. Entonces, los ángulos que están de color azul son los ángulos externos y los ángulos que están de color verde son los ángulos internos. Muy bien. En este ejemplo tenemos el ángulo externo X y Y, Z. Muy bien. Ahora, ¿qué son las diagonales? A ver, ¿con qué color? Con este colorcito, marrón. Muy bien. ¿Qué son las diagonales? Las diagonales es la unión de dos vértices no consecutivos, ¿sí? La diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, vamos a unir este vértice con este, sería una diagonal, ¿sí? Escuchen bien, las diagonales son la unión de dos vértices no consecutivos. ¿Qué quiere decir no consecutivos? Que no está uno detrás o delante de otro, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos aquí otra diagonal, tenemos otra, por aquí tenemos otra diagonal, ¿sí? Por aquí otra diagonal, es la unión de vértices no consecutivos, ¿correcto? Muy bien. Es la unión de vértices no consecutivos. Entonces, hasta el momento estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Esas son las diagonales. ¿Y qué son las diagonales medias? Escuchen, ¿qué son las diagonales medias? Para trazar las diagonales medias, ubicamos, escuchen bien, para trazar la diagonal media, ubicamos el punto medio, escuchen, el punto medio de los segmentos, ¿sí? Ubicamos el punto medio de cada segmento o de cada lado del polígono. Una vez que hemos ubicado el punto medio de los lados del polígono, ¿sí? Vamos a llamarle el punto medio M, punto medio M, punto medio M, 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 M y M. Muy bien. Entonces, una vez que hemos ubicado el punto medio de cada lado, ¿sí? Ahora vamos a unirlos. Miren, vamos a unir estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué son las diagonales medias? Es la unión del punto medio de cada lado del polígono, ¿sí? Entonces vamos a unir este punto medio con este punto medio, se le llama como diagonal media. Muy bien. Entonces, ya conocemos los elementos del polígono, ¿verdad? Muy bien. Ahora,
Ahora vamos a clasificar a los polígonos, ¿sí? Los polígonos se clasifican por polígono convexo y polígono no convexo. Ah, ya, muy bien. Ahora vamos a explicar cuándo un polígono es convexo y cuándo un polígono es no convexo. Muy bien. ¿Cuándo un polígono es convexo? Cuando tiene todos sus ángulos internos convexos, es decir, mayores que 0 y menores que 180 grados. Fácil, fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo un polígono es convexo? Cuando todos sus ángulos internos son mayores que 0 y menores que 180. Repito, por favor. Un polígono es convexo cuando todos sus ángulos internos son mayores que 0 y menores que 180. Allá muy bien. Miren, jóvenes. Gráficamente, ¿cómo puedo identificar un polígono si es o no es convexo? Por ejemplo, vamos a dibujar dos polígonos, ¿sí? Vamos a dibujar dos polígonos. Aquí tenemos un polígono. Muy bien. Ahora vamos a dibujar otro. Muy bien. Muy bien. Ya. Para determinar, escuchen bien, para determinar gráficamente si un polígono es convexo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, profesor? Fácil. Vamos a trazar una línea inclinada, horizontal, vertical, ¿sí? Cualquier línea que cruce al polígono, ¿sí? Muy bien. Puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, de cualquier forma, ¿sí? Muy bien. En este caso vamos a trazar una línea de esta manera. Muy bien. Y a este polígono también le vamos a trazar una línea, puede ser de esta manera, o de esta manera, de esta manera, o de esta manera. En este caso lo vamos a trazar de esta manera. Muy bien. Ahora bien, ¿en cuántos puntos lo corta al primer polígono? A ver, en 1 y 2 puntos, ¿verdad? Lo corta en un punto, en 1 y 2. A este, ¿en cuántos puntos lo corta? En un punto, en 2, en 3 y en 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo corta en 1, en 2, 3 y 4. Muy bien. Ojo, cuando lo corta en 2 puntos, escuchen bien por favor, cuando lo corta en 2 puntos se llama polígono convexo. Polígono convexo. Convexo. Y cuando lo corta en más de 2 puntos, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más, se le llama polígono no convexo. ¿Sí? Muy bien. Entonces creo que se entendió, ¿verdad? Gráficamente, si lo corta en 2 puntos, es polígono convexo. Y si lo corta en más de 2 puntos, es polígono no convexo. Eso es gráficamente. Entonces, pero cuando un polígono es convexo, tomando en cuenta la medida de sus ángulos internos, es cuando sus ángulos internos son mayores que 0 y menores que 180. Muy bien. Ahora vamos a... hemos visto cuando un polígono es convexo, ¿verdad? Ahora vamos a clasificar a los polígonos convexos, ¿sí? Los polígonos convexos se clasifican en polígono equiángulo, ¿sí? Polígono equiángulo. ¿Cuándo un polígono es equiángulo? Cuando tienen todos sus ángulos internos congruentes. Eso quiere decir, todos sus ángulos internos son iguales. ¿Fácil? Fácil, ¿verdad? Siguiente, polígono equilátero. Escuchen bien. Un polígono es equilátero cuando tiene todos sus lados congruentes. Entonces, un polígono es equilátero cuando tienen todos sus lados
congruentes. Perfecto. Entonces, un polígono es equilátero cuando todos sus lados son iguales, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Polígono regular. ¿Cuándo un polígono es regular? Ya fácil, profesor. Un polígono es regular cuando tiene todos sus ángulos internos congruentes y todos sus lados congruentes. ¿Qué quiere decir con eso? Que un polígono es regular cuando todos sus lados son iguales, además todos sus ángulos internos son iguales. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Polígono no convexo. Polígono no convexo. Cuando tiene uno o más ángulos internos no convexos, es decir, mayores que 180 y menores que 360. Escuchen bien, ¿no? Cuando un polígono es no convexo, cuando sus ángulos internos o uno de sus ángulos internos es mayor que 180 y menor que 360. Muy bien. ¿Y cómo determino gráficamente un polígono no convexo? De igual manera, trazando una línea vertical, horizontal o inclinada, ¿sí? Si lo cortan más de 2 puntos, entonces es un polígono no convexo, como este caso, ¿verdad? Si lo corta en más de 2 puntos se le llama polígono no convexo. Muy bien. Y tomando en cuenta sus ángulos, uno de sus ángulos tiene que ser mayor que 180 y menor que 360. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a darle nombre, ¿sí? A nuestros polígonos. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un polígono, ¿sí? El nombre, escuchen, el nombre de los polígonos se da teniendo en cuenta el número de lados. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Este polígono tiene 5 lados, entonces se le llama, ¿qué? Pentágono, ¿verdad? Un polígono que tiene 5 lados se le llama pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono, ¿verdad? Si tiene 3, triángulo. Si tiene 4, cuadrilátero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llaman los polígonos? ¿Sí? Para dar nombre a los polígonos tenemos que tener en cuenta que el número de lados. Muy bien. Si tiene 3 lados, fácil, profesor, se llama triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7 lados, heptágono. Si tiene 8 lados, octógono. Si tiene 9 lados, nonágono o eneágono. Si tiene 10 lados, decágono. Si tiene 11 lados, endecágono o undecágono. Si tiene 12 lados, dodecágono. Si tiene 15 lados, pentadecágono. Si tiene 20 lados, icoságono. N lados, enégono. Ya, muy bien. Profesor, pregunta, ¿y si tiene 21 lados? ¿Cómo se llama? Fácil. Solamente lo voy a llamar polígono de 21 lados. ¿Sí? Allá, profesor, ¿y si tiene 50 lados? Si tiene 50 lados, lo voy a llamar polígono de 50 lados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿y si tiene 27 lados, profesor? Allá, si tiene 27 lados, solamente lo llamaré polígono de 27 lados. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí espero que esté todo claro, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades de los polígonos, ¿sí? Algunas fórmulas, ¿ya, jóvenes? Entonces,
estas pequeñas fórmulas tienen que aprenderlo, ¿sí? Tienen que ir aprendiéndolo. No les pido que lo memoricen todo, ¿sí? Una por una, ¿sí? Una semana una, la otra semana la otra, ¿sí? Lo importante es que sepan aplicar las fórmulas, ¿sí? Muy bien, pero si lo memorizan, sería mejor, ¿no? Pero lo más importante es saber aplicar las fórmulas. Muy bien, entonces vamos a ver algunas propiedades de los polígonos. Pero, escuchen bien, estas propiedades, jóvenes, se desarrollan tomando en cuenta el número de lados, ¿sí? En todas las fórmulas interviene el número de lados de un polígono, ¿sí? Y en este caso, n, escuchen, n, ustedes se dan cuenta, en todas las fórmulas ven n, ¿verdad? ¿Y quién es n, profesor? Allá, n es el número de lados de un polígono convexo. Escuchen bien, estas fórmulas solamente cumplen en los polígonos convexos, ¿sí? Solamente en el polígono convexo. Muy bien. ¿Quién es n? N es el número de lados de un polígono convexo. Allá, profesor. Suma de las medidas de sus ángulos internos. Suma de las medidas de sus ángulos internos, ¿sí? La suma de la medida de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Entonces, si quiero determinar la suma de las medidas de sus ángulos internos, utilizo esta fórmula, ¿sí? Que la suma de la medida de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Muy bien. Y si quiero determinar la medida de sus ángulos externos, ¿sí? La suma de las medidas de sus ángulos externos, ¿sí? Simplemente la suma de la medida de sus ángulos externos, externos, es 360 grados. Escuchen bien, ¿eh? Entonces, la suma de las medidas de sus ángulos externos es 360. Muy bien. Diagonales trazadas desde un solo vértice. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice, ¿sí? El número de diagonales trazadas desde un solo vértice se encuentra con esta fórmula. Diagonales trazadas desde un solo vértice es n menos 3. O sea, el número de lados menos 3. El número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. El número total de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. Muy bien, en esta fórmula vemos v y n, ¿sí? Dos variables, v y n. ¿Quién es n? Fácil, profe, es el número de lados. ¿Quién es v? V es el vértice, ¿sí? Es el número de vértices consecutivos. Diagonales trazadas desde v vértices consecutivos. V representa el número de vértices consecutivos. Muy bien. Estos se cumplen en los polígonos convexos. Ojo, estos se cumplen en el polígono convexo. Pero ustedes saben que dentro del polígono convexo encontramos polígonos regulares y equiángulos, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos propiedades que se cumplen en los polígonos regulares y equiángulos. Medida de un ángulo interno. Escuchen bien, la medida de un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Y la medida de un ángulo externo es 360 sobre n. Estas dos fórmulas cumplen en los polígonos regulares y equiángulos. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Haciendo uso de todas estas fórmulas, ¿sí? Vamos a utilizar todas estas fórmulas. Muy bien. Para ello vamos a elegir uno de estos polígonos, ¿sí? Un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un octágono, un octógono, un nonágono, un decágono, un dodecágono, un pentadecágono. Cualquiera de estos. En este caso vamos a elegir un pentágono, ¿sí? Vamos a elegir un pentágono. Un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5 lados. Escuchen bien, ¿eh? Un pentágono tiene 5 lados. Entonces, muy bien. Vamos a dibujar un pentágono. Vamos a dibujar un pentágono. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 5, profe.
Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Muy bien. Lo vamos a llamar vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y E. Muy bien. Primera fórmula. 1. ¿Sí? 1. Muy bien. 1. ¿Qué vamos a encontrar? 1. ¿Qué vamos a encontrar? La suma de las medidas de sus ángulos internos. Ah, ya, profe, muy bien. Si quiero la suma de las medidas de sus ángulos internos, suma de la medida de sus ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n? Ah, ya, eso me faltó, ¿verdad? ¿Cuánto vale n? Si es un pentágono, entonces un pentágono tiene 5 lados, entonces n vale 5. Perfecto. Muy bien. Entonces, por n menos 2. Entonces sería por 5 menos 2. Muy bien. Esto es igual a 180 por 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 180 por 3 sería 540, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos, ¿cuánto es? 540. Muy bien. Entonces ya sé cuánto suman sus ángulos internos de un pentágono. ¿Cuánto suman? 540. Muy bien. 2. Suma de las medidas de sus ángulos externos. Suma de las medidas de sus ángulos externos. Muy bien. ¿Cuánto es? Ah, ya. Es 360 grados, ¿verdad? Muy bien. 3. Diagonales trazadas desde un solo vértice. 3 puntos. Diagonales trazadas desde un solo vértice. ¿Cuál es la fórmula? N menos 3. ¿Cuánto vale n? 5. Entonces 5 menos 3. ¿Y cuánto es 5 menos 3? 2. Muy bien, entonces las diagonales trazadas desde un solo vértice dice que son 2. Muy bien, vamos a comprobar. Vamos a comprobar, ¿sí? Bien, a ver, tracemos. Vamos a elegir cualquier vértice. A, B, C, D, B. Cualquiera, ya, el D. A ver, tenemos una y tenemos 2. ¿Este es diagonal? No, porque tenemos que unir vértices no consecutivos. Y el C es consecutivo del D y el E es consecutivo del D. Entonces, solamente ¿cuántas diagonales podemos trazar desde el vértice D? 2. ¿Cumple la fórmula? Sí, porque el resultado de la fórmula es 2. Muy bien. 4. 4. Número total de diagonales. Allá. Número total de diagonales. Diagonales totales. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? N por n menos 3. N por n menos 3. ¿Cuánto vale n? 5 por 5 menos 3. Todo esto sobre 2. Muy bien. Esto va a ser igual a 5 menos 3, 2. 2 por 5, 10. Entre 2, 5. Ahí entonces. Las diagonales totales, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? Vamos a comprobar. Vamos a comprobar entonces, a ver. Vamos a hacerle con amarillo. A ver. Otra. Y... ¿dónde más? ¿Dónde más hay? No hay. Ya, aquí. ¿Dónde más podemos trazar? Aquí. Otra diagonal que podemos trazar. Ya no hay, ¿verdad? No hay. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces hay 5 diagonales. Entonces está correcto, ¿verdad? Muy bien. 5. Fórmula 5. 5. Número total de diagonales medias. Allá. Diagonales medias. Diagonales medias. Las diagonales medias es igual a n por n menos 1 sobre 2. ¿Cuánto vale n? 5. Entonces, 5 por
5 menos 1 sobre 2. Muy bien. Esto va a ser igual a 5 menos 1, 4. Por 5, 20. Entre 2, 10. Entonces, ¿cuántas diagonales medias hay? 10. Vamos a comprobar. Allá, profesor. ¿Y cómo graficamos las diagonales medias? Fácil. Primero, identificamos el punto medio de cada lado, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué se hace? Se unen los puntos medios, ¿verdad? Unimos los puntos medios. Luego unimos los puntos medios. Si todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Falta uno. Deben ser 10. Aquí ve. Este con este. 10. ¿Hay otro? No hay, ¿verdad? Entonces está bien. Entonces, ¿cuántas diagonales medias hay? 10. Gráficamente hemos encontrado 10 y con la fórmula 10. Allá. Muy bien. Muy bien. Ahora, diagonales trazadas desde V vértices consecutivos. ¿Sí? El 6. La propiedad 6. Ya. Supongamos que me piden determinar el número de diagonales, no, determinar el número de diagonales desde de tres vértices lleva tilde, vértices consecutivos. Muy bien. Uy. De 3 vértices consecutivos. Muy bien. De 3 vértices consecutivos. Número también lleva tilde, ¿verdad? Muy bien. Determinar el número de diagonales de 3 vértices consecutivos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale n? N sabemos que vale 3. ¿Cuánto vale v? V entonces, perdón, n vale 5. ¿Cuánto vale v? 3. Muy bien, ahora aplicamos la fórmula. Entonces, las diagonales desde 3 vértices consecutivos es lo siguiente. V por n, ¿cuánto vale v? 3. Por 5, 15. 15 menos, perdón, así. 3 por 5, ya. Menos v más 1. ¿Cuánto vale v? 3. 3 más 1 por v más 2. 3 más 2 sobre 2. ¿Ya cuánto es eso? 3 más 1, 4. 3 más 2, 5. 4 por 5, 20. Entre 2, ¿cuánto es? 10. 3 por 5, 15. 15 menos 10, 5. Entonces, el resultado de toda esta operación es 5. Muy bien. Vamos a contar. ¿Cuántas diagonales desde V vértices, desde 3 vértices consecutivos? ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a elegir 3 vértices consecutivos. El A, escuchen, vamos a elegir el A, el vértice A, el E y el D. Son 3. Ahora vamos a contar las diagonales. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4. 4 y esta verde ya lo hemos contado, ¿verdad? Porque lo hemos contado desde el vértice A. Faltaría del punto D al punto B, que ahí esa sería la quinta diagonal, ¿verdad? Muy bien, contamos de nuevo, miren. Esta amarilla, vamos a ir tachando, ¿ya? Para no confundirnos.
de color celeste lo vamos a contar. Esta amarilla, 1. Esta verde, 2. Esta amarilla, 3. Esta otra amarilla, 4. Esta verde ya no, porque ya está contabilizada. Ahora, y esta verde, 5. Entonces, de estos 3 vértices consecutivos podemos trazar 1, 2, 3, 4 y 5. Según nuestra fórmula, también obtenemos 5, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. En polígonos regulares y equiángulos. Entonces, escuchen, ¿ah? Para determinar el ángulo interno de un polígono regular, utilizamos esta fórmula, 180 por n-2 sobre n. Allá, profesor, un ejemplo, profesor. Allá. Vamos a dibujar un polígono regular. Supongamos un cuadrado, y jóvenes, un cuadrado. Un cuadrado es regular, ¿verdad? Porque tiene sus 4 lados iguales y sus ángulos también son iguales. Muy bien.